¿Estamos listos para el podcast? Aquí comienza el podcast Nodo del Campus de Desarrollo Creativo. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast desarrollado por el Campus de Desarrollo Creativo Nodo, aquí en la Universidad de las Américas. Mi nombre es Michael Rivero y hoy me acompañan dos especialistas que vamos a tratar un poco sobre la comunicación interna, externa y todo lo que tiene que ver con esto. Primero comienzo por las damas, por mi derecha, María Fernanda Moncayo, docente de Nodo, de Comunicación Corporativa. ¿Cómo estás, Mafer? Hola, Mikey, y muchas gracias por la invitación. Bastante bien, bastante contenta y motivada de que siga creciendo este podcast Nodo, pues porque esa es la idea, ¿no? Tener más espacios de diálogo, de debate, de interacción y de que todo esté intercomunicado. Así es. Y por mi izquierda, nuestro invitado especial, Leonardo Intrago, asesor de comunicación. Has trabajado en el sector público, privado. ¿Cómo estás, Leonardo? Gracias, Mike. Hola, ¿qué tal? Hola, María Fernanda. Estamos bien, contentos y sobre todo quiero hacer una mención especial antes de entrar con este diálogo y es felicitar a la Universidad de las Américas por todo este esfuerzo que hace esta gestión de impulsar y promover la comunicación desde otros aspectos tan necesarios. Así que muchas felicitaciones desde lo externo, desde el espacio exterior del académico. Es para mí muy importante y satisfactorio conversar con ustedes sobre este apasionante tema que es la comunicación. Muchas gracias, Leonardo. Y bueno, ya comencemos de una vez. A lo que vinimos, comentabas lo importante, hablamos fuera de cámara, de tener estos espacios para hablar sobre la importancia de la comunicación interna y externa, que a veces se tiene a un lado en las grandes empresas, pero básicamente es como si hay un incendio, nosotros somos los comunicadores que tenemos que socorrer hasta en estos casos. ¿Qué tan importante es la comunicación interna y externa en una empresa? Es fundamental, diría yo, la comunicación interna y externa como esa columna vertebral que sostiene esa estructura, institución, organización, corporación. Y es que es tan importante darle ese equilibrio porque generalmente se enfoca mucho en esta comunicación externa, en este proceso, este flujo de información, de lo que se hace, de estos servicios, de estos bienes, pero se olvidan los directivos o gobiernos, en este caso, de ese motor que le da vida a esa organización que es el público externo. Por lo tanto, es muy importante la estrategia externa como la estrategia interna. Incluso creo que la estrategia interna es más importante porque es lo que le da la sostenibilidad, ese sentido de pertenencia de estos colaboradores que son parte de esta organización. Va a facilitar mucho el trabajo en lo externo. Por eso es clave para empezar este diálogo hablar sobre esta importancia de la comunicación interna, sobre todo interna, que se la ha olvidado mucho, por ahí se la deja, se piensa que esta gestión de comunicación pueden elaborarla otras disciplinas profesionales o se cree que la comunicación interna es simplemente pasar felicitaciones de cumpleaños a los funcionarios o una información que a nivel externo ya la conoces, como redundar la información, y se olvida mucho del tema de fortalecimiento cultural interno. Mafer, justo, yo creo que la parte externa se habla mucho por decir, hoy estamos cumpliendo, hoy estamos haciendo nuestro trabajo, pero internamente, si no hay una buena comunicación, que estamos tal vez trabajando justamente, estamos en Nodo, con nodos totalmente desunidos. Correcto. Y si no vamos todos con un bus en una buena carreta, tal vez no llegamos a ningún lado. Totalmente de acuerdo. Evidentemente, la comunicación interna es sumamente importante y yo considero desde mi experiencia, no solo en el mundo de la comunicación interna corporativa, sino en el mundo de la academia, yo considero que se está confundiendo, tal vez es el término, entre la gestión de la comunicación interna y la gestión del talento humano. Son dos áreas totalmente distintas que siempre les digo a los estudiantes, no nos metamos en la gestión de lo que es el talento humano, ¿no? Podemos también tener justamente una diferencia. Trabajan, ¿no?, juntos, okay, pero son dos áreas totalmente distintas, ¿no? Yo no lo quería decir así, a veces hay muchas sensibilidades en el campo profesional, pero
es cierto lo que dice. ¿Cómo podemos diferenciarlos, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que son diferentes disciplinas y diferentes enfoques. Ok. Y yo lo que creo desde mi experiencia, desde mi punto de vista, es que como se cree que la comunicación interna es algo tan sencillo y se cree, esto desde los altos directivos, se cree que se puede gestionar a través de una dirección o un departamento de talento humano. Porque se piensa que solamente es que tengan su sueldo, que saber a qué hora pasa el recorrido. La información básica, que es normal, es natural, que hay una dependencia que lo puede hacer. Pero la comunicación interna va más allá, es fortalecimiento de la cultura, de la identidad, de estas interacciones que tienen funcionarios o colaboradores, porque hay que entender primero quiénes son, qué piensan, de dónde vienen, son identidades diferentes que tienen que converger. Yo siempre, cuando he dirigido equipos de trabajo en comunicación, siempre les digo, somos una familia, pasamos más de 8 o 10 horas en una institución que nos paga por nuestro trabajo, pero sobre todo tenemos esa responsabilidad de trabajar en equipo, pero realmente como una familia. La familia tendrá sus discrepancias, pero al final hay amor en la familia. Y si no hay amor entre los compañeros de trabajo, difícilmente va a haber una sostenibilidad a nivel externo de una institución. Correcto. Yo creo que la confusión también está dada porque la comunicación se nutre mucho de la psicología organizacional, cosa que les corresponde al personal del talento humano. Entonces, claro, el aporte del comunicador es enfocarnos en mantener buenas relaciones, interacciones entre los colaboradores, pero también entre los departamentos. La tarea, como dice Leo, del talento humano, claro, probablemente va en el tema de la nómina, pero también en la evaluación del comportamiento y la actitud del colaborador. Pero el accionar del comunicador está enfocado evidentemente a desarrollar esas capacidades de interacción entre los colaboradores, procurando un buen ambiente laboral, pero evidentemente también está en procurar que la comunicación sea participativa y sea activa y que involucre a todos los miembros, ¿no? Porque siempre se ha hablado de que la comunicación es vertical, ¿no? Es horizontal. Yo creo que es mucho más integral, ¿no? Pero evidentemente siempre hay esta fricción o falta de comunicación entre los altos mandos y los colaboradores. Entonces, lo que se procura desde un área de comunicación es que sea activa y participativa y además muy integradora, ¿no? O sea, la importancia de que la comunicación, yo creo que pasaba mucho antes, que tal vez ahora sí ha cambiado, o al menos espero que haya cambiado, que sea bidireccional. Porque un colaborador tal vez antes no podía llegar a un alto directivo a comentarle, oye, tengo este problema, podemos hacer algo diferente. ¿Qué tan importante es esto, ¿no? De que sea bidireccional esta comunicación para que el directivo no se aísle y no sea una isla dentro de un gran país, así un Galápagos, y estamos aquí en Ecuador, en el Ecuador continental? ¿Cómo podemos mejorar eso? Mira, Mike, yo he sido un promotor desde diferentes enfoques, de humanizar a la comunicación. Justamente lo que planteas, la comunicación se ha vuelto, como dice María Fernanda también, o vertical o muy horizontal, pero se olvidan estos nodos de la comunicación donde interactúan todos. Claro. Pero sobre todo comprender que al final es una familia. Y lo digo desde la experiencia, digamos, de lo público, o también desde lo corporativo. ¿Por qué no ese máximo directivo, por qué no conversar o escuchar a quien tiene la responsabilidad de movilizar a los colaboradores? Preguntarle. Yo siempre digo, hay que escuchar a la gente. Es una forma de retroalimentarse. ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? ¿Tiene problemas? De alguna manera se siente que eres parte de esa familia y entonces la comunicación comienza a tener forma, porque la comunicación debe ser bidireccional, pero no hay otra forma, porque no existe esencia de comunicación. El problema es que se vuelve muy informativa o muy simplemente... Muy mail.
muy fría la comunicación. Sí. Esto humanizar la comunicación va de generar... Informativa, ¿no? Porque, Totalmente. claro, una cosa es la información, otra cosa es la comunicación, pero yo creo que ahí está el reto de los nuevos profesionales, que comprendan el nuevo concepto de la comunicación, que primero es un concepto integral, segundo, en el contexto de la era digital, evidentemente la tarea del comunicador es amplia, ¿no? Dispone ya de muchísimas herramientas que le permiten que las estrategias, luego plasmadas en productos y piezas de comunicación, sean interactivas, pero también sean humanas. Me gustó el término que utilizó Leo, de que hay que humanizar a la comunicación y que no sea fría, ¿no? Que no sea solo este comunicado que emiten los altos mandos o el mismo talento humano a sus colaboradores, porque hay algo más que eso, hay algo más que información, y eso justamente es la comunicación, en donde se incluye el aspecto emocional. Si no hay emocionalidad que se conecte con los colaboradores, nos vamos a encontrar con personal desmotivado, con personal que está obligado a hacer las tareas o funciones que les corresponden, pero no va a tener o desarrollar su sentido de pertenencia. Entonces, el componente de la emotividad está dada justamente por implementar productos de comunicación que apelen justamente a la narrativa emocional, que es el tema como de moda y en tendencia, pero además súper útil, ¿no? Lo que te da la narrativa, las piezas tipo storytelling que hablan de emociones y de historias de vida personales que hacen que conecte con la audiencia. Y aquí me gustaría agregar el tema de la creatividad, que es el siguiente paso que quiero llegar, y pasamos, si quieren, a la comunicación externa, la importancia de la creatividad al momento de comunicar lo que está ocurriendo en tu empresa. Y aquí quiero también hacer una mención especial a toda la carrera de comunicación corporativa, lo que están desarrollando, están trabajando con nuevas formas de comunicar y de entender el medio, por ejemplo, con el programa Podcast Estrategas, que también están desarrollando, donde vienen especialistas del área a hablar con sus propios estudiantes. Desde la academia están saliendo con estas experiencias. Mafer, coméntanos un poco cómo se está haciendo este cambio de nodo con la comunicación corporativa para justamente no ser comunicadores así bien cuadrados, sino tener un poco de creatividad al momento de realizar el trabajo. Bueno, evidentemente las carreras se están enriqueciendo. Justamente hablábamos del tras cámaras, por decirlo, de qué es nodo, ¿no? O sea, hacia dónde va el concepto de nodo. Y decíamos, bueno, el concepto de nodo es un concepto del siglo XXI, evidentemente, que evoca que la comunicación hoy está interconectada, que ya las carreras no son núcleos individuales, sino que estos se comunican entre sí y se enriquecen. Entonces, la idea de la facultad nodo es que las carreras converjan y tengan como los mismos componentes o componentes que sean transversales, en donde lo que se quiere resaltar en esta transversalidad es justamente el componente creativo, que va desembocando ya en semestres superiores en áreas de especialización, ¿no? El periodismo, la comunicación corporativa, la publicidad, todas las carreras que tenemos acá, ya se van centrando en puntos concretos, ¿no? Por ejemplo, en la comunicación corporativa, el tema del concepto estratégico es sumamente clave, ¿no? Porque ya te permite centrarte en actividades puntuales que generan cambio y que te permiten solucionar problemas que ya son propios de todo el ambiente corporativo, empresarial, ¿no? Pero evidentemente es enriquecedor todo este concepto que tú acabas de mencionar, que es la creatividad. Eso es realmente transversal, y todo comunicador, yo diría todo profesional, pero evidentemente todo comunicador debe ser creativo. Y a veces esa no es una habilidad de todos, ¿no? Pero justamente hacia eso está enfocada la propuesta, ¿no?, de la facultad, hacia desarrollar estas habilidades que no nacemos todos con la creatividad, ¿no? Otros pues somos tal vez más teóricos, más investigadores, otros sí se les da más el tema de la creatividad, pero ¿hacia dónde queremos llegar con esto? Hacia la construcción de mensajes y discursos que con este componente de la imaginación, la creatividad y la interactividad se conecte con las audiencias. Leonardo, hablamos de la creatividad, hablamos de la unión interdisciplinaria, que comentábamos, que tú decías que eso viene desde antes. Hablemos un poco de esto. Mira, Mike, justo he escuchado con atención lo que plantea María Fernanda, y es justamente
incluso me emociona y me motiva, porque y quiero, insisto, felicitar este nuevo enfoque de la comunicación que plantea la Universidad de las Américas. Y es que lo que he evidenciado yo desde mi experiencia nada más es justamente que la comunicación empezó a dispersarse un poco. Entonces cada uno hacía lo que sabía, en lo que se formó, y decía, era como o todavía sigue siendo como una especie de retazos. Yo hice un video, yo propongo esto, yo hago lo otro, yo hago la parte de la información en redes sociales junto, y vemos qué producto, un Frankenstein sale ahí. Al final eso afecta, porque el enfoque o la estrategia, el objeto de la comunicación se diluye. Ahí es donde fallan muchísimas corporaciones, empresas o instituciones públicas, gubernamentales, donde no hay este enfoque donde juntas a todos bajo un mismo objetivo. Y esto, de alguna manera, lo que se está proponiendo es retomar esa esencia de la comunicación, donde hay una multidisciplinariedad, donde todos aportan, donde todos son importantes, donde todos tienen ciertos conocimientos sobre otras ramas, o todos se retroalimentan de lo uno o lo otro. Porque créanme que han habido experiencias en el que en un equipo de comunicación se enfermó el productor audiovisual o el camarógrafo, ¿y qué haces ahí? Entonces ahí es donde hay que volver a retomar estas funciones del comunicador, conociendo o retroalimentándose de otros conocimientos para ponerlos en práctica a la hora de comunicar. Así que para mí es muy importante esta nueva propuesta, o esta propuesta que de alguna manera recoge cómo ha sido estructurada o gestionada la comunicación, para darle un enfoque más integral. Porque todos son importantes, y sobre todo en la creatividad. Hay mucha creatividad en los equipos de trabajo, pero como el creativo, el diseñador, hay que preguntarle a él porque él es el que sabe. Pero hay gente que tiene buenas ideas, pero no los escuchamos, no se reúnen a compartir estas propuestas, y de pronto de aquel que se pensaba que hacía, por ejemplo, el que hacía los comunicados, de pronto se salió una idea, pero que lo llevó a la cúspide del éxito. Por eso es importante tener esta retroalimentación creativa, y la creatividad es clave en la comunicación hoy por hoy. Hay que ser más arriesgada, la comunicación tiene que procurar ser más arriesgada, salir de esos parámetros, esas estructuras un poco caducas que huelen a naftalina, que ya quedó en el cajón de los recuerdos. Ahora hay que arriesgarse, además la tecnología nos permite estas nuevas herramientas, arriesgarse a hacer nuevos productos. Y por eso el desafío de la formación del comunicador en esta era digital es mucho mayor que hace 20 o hace 10 o hace 15 años. Hoy el desafío es distinto, entender todas estas dinámicas para ponerlas en práctica en las corporaciones, las organizaciones, las instituciones públicas y los políticos que quieren hacer campaña hoy por hoy, que quieren a un comunicador arriesgado y creativo que los saque de ese estándar. Es que ahora parece que no puedes ganar una elección si no haces un buen TikTok, no eres un buen candidato que hable bien en TikTok. En una entrevista en algún medio de comunicación, claro, le preguntaban a un sociólogo sobre esto. El periodista le decía, parecería que ahora TikTok pone presidentes. No sé si al final en el futuro pueda ser así, hoy no tanto, pero el TikTok como herramienta innovadora, hoy revolucionaria en el aspecto comunicacional, sí te permite un nivel de conocimiento importante que ha superado a cómo era antes a ese político para ganar ese nivel de conocimiento de un electorado. Hoy el TikTok te ayuda, pero a veces se piensa que puedes hacer cualquier cosa en TikTok. Hasta para eso hay que ser una estratega de comunicación. Correcto. Y saber dónde está el público, qué queremos comunicar. No es hacer el ridículo por hacer el ridículo solamente, sino entender qué quieres comunicar, dónde está ese público, y también comprender que esa creatividad es la que hoy hace falta en los equipos de comunicación, porque muchos solamente copian estrategias o copian formatos Correcto. Ya preestablecidos de otros países, incluso pensando que con la globalización no lo vamos a saber. Pero por eso es el desafío de tener un comunicador hipercreativo y arriesgado que se permita asesorar a ese candidato, decirle hagamos, porque podemos con esto lograr un buen nivel de conocimiento. Y yo completaría lo que dice Leo con el tema del estudio de medios, ¿no? O sea, el tema de
seleccionar estratégicamente los medios donde un candidato político va a participar y va a dejarse conocer, tiene que ser estudiado, ¿no? Es así como ha funcionado TikTok, porque si solo los actores políticos consiguen sus asesores que les dicen tienes que estar en redes sociales, en TikTok, porque todo el mundo está ahí. Si es que ese es el concepto, pues estamos hablando de que es un concepto sin criterio. El estudio de medios te permite justamente identificar quiénes están ahí, quiénes son, qué edades tienen, qué gustos y preferencias tienen. Y eso le funcionó, recordarán ustedes, a Guillermo Lasso, ¿no? Pues muchos análisis políticos y del discurso afirman que Lasso llega al gobierno por TikTok, por su estrategia de los bailes en TikTok y por sus zapatos rojos. Pero, ¿qué pasa? O sea, hay un Lasso antes de ser presidente, hay un Lasso candidato, y luego hay un Lasso presidente, en donde hubo cero comunicación o muy mal manejo de la comunicación. Hizo algunas cosas totalmente desconocidas, ¿no? Entonces, claro, una cosa es, quiero ser presidente, voy a participar y actuar en estos medios muy en tendencia, y otra cosa es mi gestión ya como presidente, en dónde estoy. Lo que se comentaba, ¿no? Pues una vez que Lasso estuvo en la presidencia, su presencia en redes sociales, su actitud juvenil, sus bailes, ya no aparecieron más. Por eso es importante justamente entender este concepto del nodo, porque lo que ha sucedido es que digamos, esta herramienta del marketing se la ha pensado que es como ahora el nuevo gurú de la comunicación, porque además tiene otro enfoque el marketing, que es muy importante en el ecosistema de comunicación. Y es que hoy por hoy, con todo el respeto a quienes generan o gestionan comunicación, es que a muchos hoy les interesa la comunicación, a muchos les divierte la comunicación, muchos juegan a ser comunicadores, pero el desafío es plantearla con responsabilidad, con rigurosidad y con profesionalismo. Por eso es importante este nuevo comunicador que se forma en la era digital. Y por eso tiene esos nuevos desafíos de entender a los públicos, de entender a los medios, para no publicar cualquier contenido, sino un contenido de valor. Y es lo que sucede justamente con eso, que se piensa que en las campañas se confunde dentro de lo público, lo privado, que el candidato es un producto como una gaseosa o una hamburguesa que solamente... El que más baile gana. Claro, como si fuera un producto nada más, porque el marketing justamente busca vender un producto, pero la gestión comunicacional lo que busca es que el electorado compre una propuesta. Es muy distinto. Por eso es el desafío de que el comunicador tenga conocimientos en varias disciplinas, pero sobre todo conocimientos de investigación de ese público a donde va a llegar ese mensaje. Nos queda poco tiempo, Mafer, Leonardo, y me gustaría cerrar con un análisis por parte de ustedes. Hablamos sobre la comunicación interna, hablamos sobre la comunicación externa y de cómo la importancia estratégicamente para los candidatos, para cualquier persona. Y me gustaría hablar ahora, como en modo de conclusión y de análisis, ¿qué tan importante es comunicar bien en un gobierno? ¿Por qué? Se puede hacer un gran gobierno, pero si no se comunica, se queda como si no se hizo nada. O puede ser al revés, se puede quedar como un gobierno que no hizo nada, pero bien comunicado, queda como el gobierno que más hizo en el mundo. Entonces, ¿qué tan importante es la comunicación externa para no solamente hablar sobre tus logros, lo que está por hacerse, sino también por lo que no se hizo y cuáles son las oportunidades de mejora, que es lo que se está hablando muchísimo, para no decir no lo hice, sino son oportunidades de mejora para trabajar? ¿Quieres comenzar contigo, Mafer? Bueno, súper interesante el tema que planteas, porque pues, en realidad en tan poquito tiempo hablamos de comunicación interna, un poco de comunicación externa y de comunicación política también. Entonces, y eso nos deja pensar cómo este mundo de la comunicación es bastante amplio, ¿no? Y además tan vigente. Entonces, bueno, un poco ya enfocándome en lo que tú planteas, es sumamente importante la comunicación en un gobierno. Y yo diría que esta comunicación no tiene que saturarse. Voy a utilizar un término más fuerte todavía, no tiene que prostituirse la comunicación. No se tiene que confundir a la comunicación con manipulación. La comunicación tiene que ser persuasiva y asertiva, que son dos cosas totalmente distintas. ¿Cómo saber que un gobierno con todo su aparataje de comunicación me está manipulando? Cuando
está abusando de lo que Aristóteles en su momento decía en su lógica aristotélica. Él decía el patos, es decir, el abuso de la emocionalidad, el abuso de tocar emociones, de apelar solo a la ira, al enojo, al insulto, ¿no? Tuvimos un gobierno que nos hablaba tantos años con insulto y que había una saturación de la comunicación. Es decir, yo creo que un gobierno no debe caer en el extremo de comunicar lo que es y lo que no es, ¿no? En largas horas de cadena, pues solo mencionando hasta el último centavo que se está ganando, porque eso cae en la saturación y en el abuso del patos que decía Aristóteles, que es justamente la apelación a la emocionalidad. Es decir, este gobierno me está dando esto, me ha regalado esto, qué emoción, qué bueno, y además les insulta a estos que son los malos porque son los ricos, ¿no? Entonces, no va por ahí. Tampoco va como gobiernos que mencionaba hace un momento de Lazo, en donde probablemente hizo cosas, ¿no?, interesantes, en un contexto en donde pues, estamos viviendo una crisis de inseguridad, una crisis política, una crisis de grandes movimientos de oposición. Evidentemente se comunicó poco y no se hizo mucho, pero algo se hizo, pero no se supo comunicar. Entonces, yo diría que la comunicación no se debe ni saturar ni manipular y tampoco se tiene que callar, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de un gobierno, debe rendir cuentas siempre a sus ciudadanos, pero debe hacerlo de una manera muy asertiva. Con buenos asesores de comunicación. Para eso justamente nuestros estudiantes los formamos y nos desarrollamos y con estrategias sumamente asertivas que Leo mencionaba y que ahora le doy la palabra para no abarcar más. Estrategias que no solo caigan en la venta per se, en el marketing, sino que impliquen estudio de los públicos, identificación y de segmentación de los públicos y además la utilización de todas estas herramientas que nos posibilitan la era digital. Melardo. Los administradores públicos, en este caso, quienes administran una institución por asignación o elección, siempre se preguntan, dicen, gobierno bien, pero comunico mal. O dicen, estoy comunicando bien, pero ¿será que gobierno mal? En este ejercicio, la mejor forma de comunicar bien es gobernando bien. Y para gobernar bien hay que llevar esa política a la satisfacción del ciudadano. Por eso el desafío comunicacional es mucho más grande. El político cree que haciendo contenidos informativos en redes sociales está comunicando bien y no necesariamente comunica bien. Por eso hoy hay que gobernar para comunicar. Y uno de los grandes, esos ejemplos que hemos planteado en gobernantes, al menos desde mi práctica profesional, siempre les digo que hay que tener una ecuación que va desde escuchar, dialogar, informar, comunicar e inspirar. Como un círculo que debe cerrarse para que el ciudadano tenga esa identidad más allá de lo racional, lo emocional, esa empatía que ha faltado mucho en la clase política para que la comunicación sea más sencilla. Por eso es clave que la gobernanza sea de verdad con los ciudadanos, transversal, y donde participen todos los actores y que se sientan escuchados. Al final, para ir cerrando, al final en comunicación no siempre el dato mata relato. A veces el relato es el que mejor convence a ese ciudadano contando una buena historia de la función que está ejerciendo o de los resultados que está desarrollando para esa población en particular. Así que para comunicar bien hay que gobernar bien. Me quedo con eso, con la conclusión que dices de gobernar bien, comunicar bien, y este es el objetivo un poco que tenemos aquí en el campus de desarrollo creativo Nodo, donde los chicos de comunicación corporativa y de cualquier carrera pueden salir interdisciplinarios que son capaces de trabajar cualquier tema, bien sea audiovisual, si es caso un corporativo, o en caso de un publicista puede también trabajar como de periodismo. Ese es el objetivo que tenemos aquí en el campus de desarrollo creativo Nodo. Quiero agradecer a mis dos invitados, María Fernanda, muchas gracias. Leonardo, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast desarrollado
en Nodo, en la Universidad de las Américas. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerden suscribirse, darle like para más contenido.